Mucha gente quiere saber qué está ocurriendo ahora mismo en Irán. Ayer vimos una gran escalada por parte de Estados Unidos. Atacaron varias instalaciones energéticas en Irán, incluidas centrales nucleares y el sitio de agua pesada en la ciudad de Arak. ¿Qué está pasando, profesor? ¿Qué ocurrió ayer? Bueno, tienes razón. Atacaron infraestructuras clave. Los iraníes ya habían advertido de antemano que si se llevaban a cabo tales ataques, la represalia sería muy severa. Ahora han declarado que atacarán infraestructuras clave en la Palestina ocupada, así como en los 5 regímenes del Golfo Pérsico. Simplemente porque estos 5 regímenes forman parte de la guerra. Sin ellos, Estados Unidos no puede librarla. Sin su espacio aéreo, su territorio, las bases o el acceso a sus puertos, esta guerra es imposible. Y además la están financiando. Estos 3 países, los Emiratos, Arabia Saudí y Qatar, están proporcionando la financiación. Así que, debido a esta situación, los iraníes sienten que cuando estos países hablan de su neutralidad, están insultando la inteligencia del pueblo iraní. La destrucción de infraestructuras clave y de importantes activos industriales en estos países ha comenzado y continuará hasta que se cumpla plenamente lo que los iraníes declararon de antemano. Debemos recordar que esto ya ha ocurrido antes. Los iraníes advirtieron al régimen estadounidense que, si atacaban la infraestructura clave de Irán, habría una fuerte represalia. Y el régimen israelí lo hizo. Atacaron el yacimiento de gas de South Pars. En respuesta, Irán destruyó grandes partes de las instalaciones de gas de Qatar, sus plantas de producción de GNL, así como activos clave en los Emiratos y Arabia Saudí. Así que cuando Irán hace estas amenazas, es algo muy serio. Si esto continúa, Irán seguirá adelante. Y en última instancia, si seguimos por este camino, si los israelíes insisten, conducirá a la destrucción total de los recursos de petróleo y gas en todo el Golfo Pérsico. Entonces, incluso si más tarde se alcanza algún tipo de acuerdo, no habrá gas, ni petróleo, ni petroleros. Básicamente, lo que está haciendo el régimen israelí es sacrificar al mundo entero, a toda la economía global. Y Trump, siendo la persona obediente que es, aunque se nos diga que busca una vía de escape, parece simplemente no tener la autoridad ni la influencia para poner fin a esto. Es obediente a los sionistas y al régimen de Tel Aviv. Dijo 48 horas de ultimátum, luego 5 días, después 10 días, y 10 días sería el 6 de abril. Pero atacaron infraestructuras iraníes, instalaciones energéticas dentro de Irán. Donald Trump dijo, no vamos a atacar este tipo de instalaciones, porque las consideraba importantes. Pero ahora mismo están haciendo exactamente lo que dijeron que no harían. ¿Cuál es tu interpretación? Porque es muy importante. ¿Cuál es la estrategia por parte de los iraníes en este momento? ¿Y cómo respondería Irán a la escalada que están llevando a cabo los Estados Unidos? Bueno, Irán ya ha dicho, como señalé, que va a responder con severidad. Va a golpear con más fuerza. Sea lo que sea que ataquen en Irán, Irán va a responder el doble, el triple, el cuádruple, probablemente no solo el doble, sino más. Pero dejando eso aparte, esto demuestra, Nima, que Irán no puede tener un alto el fuego con Estados Unidos. Es solo otra muestra de ello. Tuvimos un acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo nuclear de 2015 con el P5+1. SMUNUS formaba parte de él. No fue un gran acuerdo para Irán, fue un gran acuerdo para Estados Unidos. Trump rompió el acuerdo. E incluso después de eso, durante su segundo mandato, estábamos negociando con Trump. Y quedó claro hace 9 meses que estaba conspirando contra nosotros durante esas negociaciones. Y de nuevo, antes de esta guerra, era lo mismo. Ahora mismo dice que no va a atacar infraestructuras clave, pero lo están haciendo. Eso demuestra que la firma de Trump, sus promesas, no significan absolutamente nada.
no valen nada. Sus palabras no tienen ningún valor. Y por lo tanto, para que esta guerra termine, Irán dice que las condiciones sobre el terreno deben cambiar. Las condiciones deben cambiar de una manera que garantice que Irán no vuelva a ser atacado en el futuro. No podemos tener un alto el fuego en el que el régimen estadounidense y el régimen israelí vuelvan a la mesa, se reorganicen, se rearmen y ataquen de nuevo dentro de 6 meses, o de un año, o de un año y medio, o de 2 años. Eso no es aceptable. Las 5 exigencias iraníes son muy razonables. Irán no va a renunciar a ninguna de ellas. Exigiremos reparaciones y obtendremos esas reparaciones. Estas dictaduras familiares árabes del Golfo Pérsico son totalmente cómplices. Han asesinado a muchos iraníes y tendrán que pagar por ello. Cada céntimo que le deban a Irán, Irán se lo cobrará sin ninguna duda. Además, la soberanía de Irán debe ser respetada. Los derechos de Irán como país soberano deben ser respetados. Y también debe respetarse la seguridad de los aliados de Irán en toda la región. Así que un alto el fuego está fuera de cuestión. Nadie en Irán aceptará un alto el fuego, porque sabemos que si lo aceptamos, volverán a hacer la guerra. ¿Cómo lo ve usted, profesor Marandi? Arabia Saudí, porque Fox News acaba de anunciar que Arabia Saudí se unirá a la lucha. Están intentando agitar algo en Estados Unidos. Pero después de todo, eran ellos, quiero decir, los estados árabes del Golfo Pérsico, parte de la guerra hasta ahora, y hasta qué punto estaban implicados. Bueno, si se unen a la guerra, serán destruidos de inmediato. Recuerda, ninguno de esos países tiene nada aparte de los suministros energéticos. La base de su existencia se fundamenta en el petróleo y el gas natural. ¿Y cosita zelaisiusentesla? Junto al Golfo Pérsico, todos ellos pueden ser fácilmente destruidos si entran directamente en la guerra. Entonces todo será, como se suele decir, un objetivo legítimo. Todo será destruido y esos regímenes colapsarán. No creo que tengan ninguna duda al respecto. Si el régimen saudí, y estoy seguro de que viste cómo Trump humilló a Mohammed bin Salman hace apenas unas horas diciendo que tiene que besarle el trasero, tuviera algo de dignidad y honor, se distanciaría de Estados Unidos. Si tuvieran algo de dignidad y honor, se distanciarían del proyecto del Gran Israel, porque al fin y al cabo el territorio saudí es algo que el régimen israelí desea. Y el embajador de Estados Unidos en la Palestina ocupada lo ha admitido, diciendo que Estados Unidos lo apoyaría y no tendría ningún problema con ello. Así que, en lugar de acercarse a Trump, que habla de su líder de una manera tan humillante, todo lo que tendrían que hacer es decir, los estadounidenses deben abandonar nuestro territorio. No pueden usar nuestro espacio aéreo ni nuestras bases. Solo podemos tener una relación normal como otros países. Si eso ocurriera, gran parte del problema se resolvería de inmediato, pero no tienen esa capacidad. Estos son regímenes títeres de Estados Unidos. Así es como se mantienen en el poder, mediante la obediencia a Estados Unidos. Por último, hemos visto a Yemen unirse a la lucha. En tu opinión, ¿qué importancia tiene que Yemen se haya unido a la lucha? Y veremos el Bab al-Mandeb, ya sabes, el Mar Rojo, gestionado de alguna manera como Irán gestiona el estrecho de Hormuz. Sí, creo que en última instancia, esa es la dirección en la que nos estamos moviendo. Recuerda que el eje de resistencia no ha escalado. No fuimos nosotros quienes iniciamos esta guerra. Irán no inició esta guerra. Y solo estamos intensificando en respuesta a la escalada. Pero cuando ellos escalan, Irán golpea mucho más fuerte, como vimos con los ataques a las instalaciones de gas de Qatar y a las instalaciones petroleras y gasísticas de Arabia Saudí y Emiratos. Yemen está entrando ahora en la lucha, pero incluso su implicación tiene fases. Podría ponerse muy mal. Las fuerzas terrestres de Yemen son enormes,
pueden invadir fácilmente partes significativas de Arabia Saudí, del mismo modo que la resistencia iraquí puede tomar fácilmente Kuwait y liberar el norte de Irak, e incluso pueden ir más allá de Kuwait. Pueden ir más allá de Kuwait hacia Arabia Saudí, al sur. Estados Unidos está impulsando una escalada que solo va a terminar muy mal para Estados Unidos y mal para el mundo. Lo que estamos viendo ahora ya es bastante grave. E Israel no se preocupa por el mundo. El régimen israelí no se preocupa por la economía de la India, ni por la de Alemania, ni por la de Argentina, ni por la de Nigeria. No les importa a nadie, así que están más que dispuestos a sacrificar los intereses de Estados Unidos y del resto del mundo por su propio beneficio. Y precisamente por eso, Trump está actuando en contra de los intereses de su propio pueblo y de los de la comunidad internacional. Porque es obediente a Israel. Ahora bien, ¿por qué es así? ¿Es porque tienen grabaciones suyas con niñas pequeñas? ¿Es por la gente que le rodea? ¿Es por el lobby y el dinero que le han dado? ¿O es una combinación de distintas cosas? ¿Quién lo sabe? Pero al final del día, está claro que Estados Unidos está atascado. Solo va a empeorar si lanzan un ataque esta noche contra Irán, un ataque terrestre, lo cual es bastante posible. La respuesta iraní será masiva. Fracasará sfizienti, den bevoortrupput den panel, sikthering terpore nautzio. No attacket, limpierdal. But if they do attack, it's only going to make it worse. It's going to get worse and worse and worse and faster. Va a empeorar cada vez más y más rápido de lo que tenemos ahora. Irán no tiene otra opción que seguir el rumbo que está siguiendo, porque Irán es la víctima. Irán se está defendiendo, y los países del Golfo Pérsico que exportan petróleo y gas, todos son cómplices. Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos, Bahrein, Kuwait, todos forman parte de esta guerra. Así que Irán no tiene más opción que tratar a ellos, al régimen de Washington y al régimen de Tel Aviv, como lo está haciendo. De lo contrario, intentarán socavar la soberanía de Irán, y la propia existencia de Irán está siendo atacada por los sionistas. Creo que uno de los mensajes principales, uno de los puntos clave, fue mencionado por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Khalibaf. Dijo que tenemos que poner fin a este ciclo de guerra, alto el fuego, guerra. ¿Cómo se va a lograr eso? Porque 2 de los 15 puntos presentados por Estados Unidos a la parte iraní, uno es limitar el programa de misiles balísticos de Irán y el otro se refiere al programa nuclear iraní. ¿Hay algo en esos puntos que realmente pueda ser alcanzable, teniendo en cuenta estas dos cuestiones? No, en absoluto, nada. Nima, hay dos cosas que los estadounidenses simplemente no pueden comprender. Está más allá de sus capacidades mentales. Una es que la República Islámica de Irán es ferozmente independiente, basada en los valores de la revolución, su herencia civilizacional, su ideología religiosa y, en particular, en la noción chií de resistencia, resiliencia y lucha contra el opresor, así como en el apoyo a los oprimidos. Esto es lo que hace que Irán sea muy fuerte y capaz de protegerse a sí mismo y enfrentarse a un poder mucho mayor, Estados Unidos, el occidente colectivo y sus aliados regionales. El segundo punto es que por esa razón, Irán ha tomado sus propias decisiones en Teherán. No compra F-35 ni otras armas estadounidenses solo porque Estados Unidos lo exija. En su lugar, desarrolló sus propias capacidades autóctonas, construyó ciudades de misiles, ciudades de drones y fábricas para producirlos y mejorarlos, fortaleciendo las capacidades militares y tecnológicas de Irán. También invirtió en sus universidades. Por eso, en los últimos días, Estados Unidos y el régimen israelí han comenzado a bombardear los campus universitarios iraníes en Teherán e Isfahán, y probablemente continuarán. Pero no pueden arrebatar el conocimiento. Los iraníes están formados, son inteligentes y reconstruirán mejor que antes.
Pero Irán es independiente. Ningún otro país de esta región se parece a Irán. Así que tiene esa resiliencia y ese sentido de independencia. E Irán ha desarrollado esas capacidades. Nosotros las tenemos. Dijeron que esta guerra terminaría en 2 días. ¿Por qué? Porque subestimaron la resiliencia de Irán. Luego, después de 3 o 4 días, dijeron que Irán empezaba a quedarse sin misiles y drones, porque subestimaron las capacidades de Irán. Y eso va a conducir a su derrota definitiva en esta guerra. Si Trump es lo bastante inteligente como para encontrar una vía de salida y superar los obstáculos sionistas, el daño será menor. Cuanto más insista, mayor será el daño y ocurrirá mucho más rápido. Así que la decisión está en manos de Washington. Pero a Washington no le importan los intereses de Estados Unidos. Le importan los intereses del régimen israelí. Tendremos que ver, a medida que aumenta la presión en todo el mundo, porque todos culpan al régimen israelí, todos saben que está detrás de esto. Culpan a Washington porque todos saben que también está detrás. Así que tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, a medida que la presión crece y la economía global sufre, tendremos que ver si la arrogancia del sionismo se verá obligada a poner fin a esta agresión, o si por el contrario, redoblará sus esfuerzos y hará que la catástrofe sea mucho peor de lo que ya es. Creo que parte de la ecuación es lo que está ocurriendo en Israel. Parece que en Israel, el jefe de las FDI dijo que el ejército se está desmoronando desde dentro. Tienen muchos problemas en ese frente con el Líbano. Y sabemos que Hezbollah ha mostrado un gran, ya sabes, tipo de resurgimiento si miras lo que está haciendo ahora mismo. Están atacando la parte central de Israel, la parte sur de Israel. Están combatiendo en el campo de batalla, destruyendo tanques israelíes. ¿Cómo ves la combinación de lo que está haciendo Hezbollah? Y ahora mismo tenemos, ya sabes, a Hezbollah en Irak y a los hutíes, los yemeníes, uniéndose a la lucha. Nima, sabes, en Occidente, cada vez que esos periodistas hablan conmigo, esos periodistas de los medios tradicionales o los expertos de los think tanks, se ponen en contacto conmigo, me hacen preguntas y yo les explico las cosas, a veces en sus programas de televisión o de radio, y siempre quieren pensar que esto es propaganda. Durante años hemos estado diciendo, y las pruebas están ahí, en tu programa y en otros lugares, que si atacan a Irán, fracasarán y provocarán una crisis energética mundial, exactamente como llevo años diciendo, y exactamente como otros en tu programa han estado diciendo. Cada vez que me decían que Hezbollah había sido debilitado, yo siempre les respondía, Hezbollah no está debilitado. Es una fuerza muy poderosa y se está rearmando y preparándose para el futuro. Ha aprendido mucho sobre la tecnología israelí. Los israelíes se prepararon durante 18 años para esta guerra y Hezbollah no controla el Líbano. El Líbano está lleno de enemigos de Hezbollah. Y por supuesto, Al-Qaeda, una herramienta de Estados Unidos, está ahora en Siria. A pesar de eso, se prepararon y exactamente lo que sabíamos que ocurriría, ocurrió. Están actuando de manera extraordinaria. Yemen, que derrotó a Estados Unidos en otra guerra hace un año, está hoy mucho más preparado para la guerra que entonces. Y la resistencia en Irak apenas está comenzando. Apenas está comenzando. La escalada aún no ha subido mucho en la escala de escalada, así que Occidente siempre subestima. Siempre creen en su propia propaganda, igual que con su propaganda sobre Irán. Siempre dicen que Irán es débil, que Irán es impopular. El régimen, ya sabes, cuando siempre oyes el régimen, les encanta llamar a Irán un régimen. Pueden seguir haciéndolo, no tenemos problema con eso. Siguen diciendo que es impopular. Creen en su propia propaganda de que el régimen mata a decenas de miles de sus ciudadanos en las calles y ese tipo de tonterías. Ellos son los culpables porque son quienes crearon esos grupos terroristas y esas rebeliones armadas que llevan al asesinato de personas inocentes. Pero intentan culpar a Irán.
Sus medios repiten todo lo que dicen, porque los medios no son abiertos, no son libres, pertenecen a la clase Epstein, igual que los regímenes les pertenecen a ellos. Just like the regimes belong to them. But the problem is that they believe their own propaganda. Pero el problema es que creen en su propia propaganda, y por eso subestiman. Creen en su propaganda de que Hezbollah está acabado. Creen en su propaganda de que en Irak tenemos el control, los iraquíes odian a Irán, y creen en su propaganda sobre Yemen. Como resultado, solo empeoran las cosas para sí mismos, porque desarrollan políticas basadas en su propia propaganda. Luego se topan con un muro y se preguntan por qué no funcionó. No piensan que sus propias estimaciones, sus propios análisis, estaban profundamente equivocados. Por eso, cuando elaboran nuevas políticas, siguen basándose en el mismo modelo propagandístico, la propaganda que han estado produciendo a través de sus propios sistemas. Así que aquí estamos. Hezbollah ha estado golpeando al régimen israelí. Y recordemos, Hezbollah es el gran héroe de los últimos 2 años y medio. Hezbollah is the big hero of the last 2.5 years. They made and they continue to make sacrifices. Han hecho y siguen haciendo sacrificios. Justo hoy, el régimen israelí ha estado asesinando periodistas, apuntando a periodistas, han estado asesinando a personal médico. Y por supuesto a Occidente no le importa, porque está controlado por la clase Epstein, por los medios occidentales. Asesinan a mujeres y niños, bombardean casas, y los medios occidentales llaman a estos lugares bastiones de Hezbollah, para que la gente no reconozca que en realidad son bloques de apartamentos que están bombardeando y destruyendo. Hezbollah ha hecho todos estos sacrificios porque quería detener al régimen israelí de masacrar a los niños de Gaza. Los sacrificios de Hezbollah y de la resistencia fueron por los niños de Gaza. La historia recordará a Hezbollah como la fuerza más humana y dispuesta al sacrificio de este planeta. Y por supuesto, lo mismo ocurre con Ansar Allah en Yemen, lo mismo ocurre con la resistencia en Irak, y lo mismo ocurre con el pueblo iraní. La resiliencia del pueblo iraní es extraordinaria. Adolescentes, chicas, chicos, de pie en las calles mientras se lanzan misiles contra ellos, contra sus manifestaciones por parte de esta coalición de Epstein. Pero no huyen, no se desbandan, se mantienen firmes, son extraordinarios. Sin embargo, Hezbollah, debido al hecho de que tiene una frontera con la Palestina ocupada, ha sido objeto de los ataques más feroces de todos, y saldrán victoriosos. La región y el mundo tendrán que aprender qué es Hezbollah, por qué son tan resistentes, por qué son tan eficaces al enfrentarse a la dominación occidental, al imperialismo occidental y a la brutalidad del sionismo.